Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, al estudio de la palabra del Señor. En primer lugar, quiero pedir disculpas por no haber podido subir el estudio la semana pasada, pero fue debido a un problema de salud que tuve y dificultades que tuvimos aquí en casa, un ligero percance de una fuga de agua, así que estuvimos bien atareados, limpiando, secando la alfombra. Y fue un tiempito bastante apretado, pero más que todo fue debido a mi ojo izquierdo, que sentí una molestia terrible y tuve que ponerme en las manos del Señor sobre eso. Y bueno, un médico acá local donde vivimos pues me atendió y ya hoy ya estamos bien. Bendito sea Dios. Así es que bienvenidos al estudio de la palabra de Dios hoy días, pidiendo siempre al Señor de que lo que vamos a compartir, lo que voy a entregar hoy día, que puedan ustedes meditarlo bien. Y quiero hablar precisamente sobre lo que es esto de las señales del tiempo del fin, los eventos presentes y futuros para nosotros como iglesia y para el mundo en general. Y quiero enfocar hoy día entre lo que son las diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. En primer lugar, podríamos quizás nosotros, para entrar en detalle, a considerar de que toda la creación de Dios, de los seres vivos, está dividida en dos partes. Una, los ángeles, y otra, los humanos. Los ángeles están divididos, podríamos rápidamente dividirlos en dos partes. Los ángeles caídos, el primero de ellos, Lucifer, Luzbel, como se le conoce también en las escrituras, y todos los demonios que ahora les conocemos con ese nombre, pero son ángeles caídos que no guardaron su dignidad. Y por otra parte, los ángeles que se han mantenido siempre guardándose para el servicio de Dios. Esos son los ángeles. Ahora acá en la tierra, nosotros los humanos, tenemos tres grupos. La humanidad se divide en tres grupos. Unos que son los judíos, otros que somos la iglesia de Cristo y otro que es el pueblo gentil. Entre los judíos podríamos decir que tenemos otra división. Tenemos aquellos que han sido nacidos en esa tierra o por familia de israelitas, pero no precisamente quiere decir de que ellos conforman ese grupo de gente apasionado por Dios, porque hay muchos de ellos que ni siquiera temen a Dios. Si nosotros echamos una ojeada a lo que es el pueblo de Israel, encontramos que hacen hasta desfiles los homosexuales, lesbianas y toda clase de aberración. Entonces, aunque estén allí, aunque hayan nacido en Israel, aunque sean descendientes de israelitas del padre Abraham, no quiere decir que están bien, están mal. Pero por otra parte están los judíos que se guardan, tratando ellos en su forma como Dios los ha sujetado por bienestar de nosotros para que alcancemos salvación. Están aquellos que se apegan bastante a la ley de Moisés, a la ley entregada por Dios, las enseñanzas de los profetas, los salmos o todos los libros poéticos. Por otra parte, nosotros como iglesia podríamos decir que estamos divididos en dos partes. Lo que es la iglesia visible, lo que nos vemos todos nosotros, llegamos a una reunión y cómo está, esto y lo otro, y nos saludamos con un apretón de manos, un abrazo, un ósculo santo. Y esa es la iglesia visible. Pero por otra parte está también la iglesia invisible. Aquella iglesia que solamente sabe Dios el estado de cada uno de nosotros. Cuando Él venga a recoger a su pueblo, recordemos de que el Señor dijo, 2 estarán trabajando en el campo. Uno será tomado, ese es parte de la iglesia invisible, y el otro será dejado, parte de la iglesia visible. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Ahí vemos la diferencia o de los dos grupos que conformamos la iglesia de Jesucristo. Pero quiero enfocar precisamente entre las diferencias
en lo que respecta al pueblo de Israel, con nosotros la iglesia. ¿Y por qué esto? Porque ya de varias semanas atrás he estado compartiendo de que lo que es la gran tribulación enfoca directamente a un trato especial de parte de Dios el Creador con su pueblo Israel. Esto lo hemos venido viendo en los libros de Daniel, en las cartas a los tesalonicenses, en el libro final de la Biblia, Apocalipsis o Revelaciones. Y ahora, considerando lo que es Israel y la iglesia, vamos a ver de que, en primer lugar, lo que refiere a la extensión de la revelación bíblica, es decir, los 66 libros que conforman las Santas Escrituras, prácticamente el 80% de esos libros pertenecen a Israel y un 20% solamente a la iglesia. Y aquí empezamos a ver diferencias. La otra diferencia, y me voy a estar enfocando en eso, acabo de mencionar la primera diferencia. La segunda, el propósito de Dios para con Israel y el propósito de Dios para con su iglesia. Israel recibe las promesas terrenales. Se recuerda de que Dios dijo: la tierra que fluye leche y miel será para ustedes. Partiendo desde el padre Abraham, cuando el Señor le dijo al padre Abraham: alza tus ojos y mira hasta donde tú alcanzas a ver, hasta allí será tuyo, y hasta donde pongas la planta de tu pie será para ti y para tu descendencia. Y ahí es como encontramos el territorio de Israel, que también se conoce como Palestina, por estar los palestinos ahí metidos. Pero en cuanto a lo que es la iglesia recibe, por decir así, las promesas celestiales en el Evangelio. Considerando Israel, recibe las promesas terrenales, pero en los pactos que Dios hizo con su pueblo. En tercer lugar, otra diferencia, la simiente de Abraham, es decir, la descendencia de Abraham. Esa descendencia de Abraham es diferente con relación a Israel y con relación a la iglesia. Con respecto a Israel, es una simiente o una descendencia física. Israel tuvo su hijo, usted recordará cómo se llama, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. De Jacob, que después se le cambió el nombre Israel, vinieron 12 hijos, y de los 12 hijos se formó una tribu, y es decir, es una descendencia física, y de la cual algunos de ellos, de esa descendencia física de Abraham, algunos de ellos llegan a conformar lo que es la simiente, la descendencia espiritual, cuando reconocen que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Por otra parte, con relación a la simiente, a la descendencia de Abraham, con respecto a nosotros como la iglesia, nosotros somos puramente una simiente o una descendencia espiritual. Por ejemplo, le doy unos textos bíblicos en la carta a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 7. Dice la Escritura, escribiendo el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, usted y yo, que no somos descendientes de judíos, pero somos nosotros de fe, porque la fe, el autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor, ha puesto fe en nuestros corazones, y por cuanto somos de fe, somos hijos de Abraham. Además, veamos los dos grupos. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 28. Pongamos atención a este pasaje que dice: decidme,
los que queréis estar bajo la ley, con relación a los judíos, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, es decir, Ismael. Agar era la esclava del padre Abraham, y de Abraham con Agar nació un hijo. Él tuvo dos hijos, dice, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, es decir, de Sara, la esposa del padre Abraham. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Es decir, aquí vemos, aún dentro del mismo pueblo de Israel, que nacieron dos hijos a Abraham. Uno nacido por la carne y otro nacido por la promesa. Porque recuerde, el padre Abraham era muy avanzado de edad, al igual que su esposa Sara. Y aparte de eso, Sara era estéril. Ya había pasado el tiempo para que ella quedara encinta. Pero había una promesa que Dios le había dado. Y cuando nació Isaac, nació por la promesa. No nació por la unión, por la simple unión de Abraham, como en el caso de Agar. Y dice más, versículo 24, por lo cual dice, lo cual es una alegoría, una comparación. Pues estas mujeres, escuche, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No somos hijos según la carne, sino que somos hijos de la promesa, es decir, la promesa de Cristo el Señor. Porque dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Esto no tiene nada que ver con carne ni sangre, es simplemente la voluntad, la promesa de Dios Padre para nosotros. Vayamos por otra parte, cuarta diferencia, con relación a lo que es el nacimiento. Israel tuvo un nacimiento físico que produce parentesco. Israel es una familia. Y cada uno de los que nacen ahí, ellos prácticamente están produciendo el parentesco. Por otra parte, la iglesia tuvo nacimiento también, pero nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual conduce a un parentesco. Por esa razón, nosotros dentro de la iglesia nos llamamos hermanos y hermanas a las mujeres. El caso del mismo apóstol Pablo. Al apóstol Pablo se le llama el hermano Pablo. El mismo Señor Jesús dijo, vosotros sois mis hermanos. Es decir, nosotros nacemos por la promesa y esa promesa nos lleva a ser parte de una familia. Dicho de otra forma, un matrimonio israelita produce hijos israelitas. Un matrimonio cristiano no produce hijos cristianos. Tiene sus hijos, pero para que uno sea conducido a un parentesco, a ser parte de la familia de Dios, es necesario nacer de nuevo. Esa es la gran diferencia que existe también entre Israel y la iglesia. Número 5.
En cuanto a supremacía, para los israelitas es Abraham, el padre Abraham, llamado también el padre de la fe. Dice la escritura de que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amigo de Dios. Por otra parte, ¿quién es el supremo para la iglesia de Cristo? Para la iglesia del Cordero, para la iglesia de Dios. No es Abraham, sino que es Cristo mismo. Él es directamente nuestro ser supremo. Con relación a los pactos, otra diferencia. Hay una diferencia grandísima en relación a los pactos. Los pactos de Dios me refiero. Para con Israel, el pacto que Dios hizo con el padre Abraham, el pacto que hizo con Moisés, el pacto que hizo con David y otros pactos más en las escrituras con relación a Israel. Pero con relación a la iglesia, esos pactos sí están indirectamente relacionados a nosotros, pero especialmente el nuevo pacto que tiene que ver con nosotros, pero no con Israel, porque ellos no reconocen a Cristo. Entonces ahí hay una diferencia de pactos. Se recuerda que cuando el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó la copa y dijo: esta es la copa, esta es la sangre del nuevo pacto. Es mi sangre que es derramada por vosotros. La sangre del nuevo pacto es la sangre preciosa de Jesús, la sangre del pacto que Dios hizo con Israel es la sangre de un cordero sacrificado para guardarlos a ellos. Pero es de un cordero, no de Cristo el Señor. Espiritualmente el Señor vino, dio su vida totalmente, derramó toda su sangre, y por ese pacto, por esa sangre del nuevo pacto, nosotros somos salvos. Entonces, en cuanto a los pactos, hay una diferencia entre Israel y la iglesia. En cuanto a nacionalidad, hay diferencia también entre Israel y la iglesia. En cuanto a nacionalidad, Israel es una nación. Para ser parte de esa nación hay que nacer ahí con ellos, de ellos. La nacionalidad de la iglesia es de todas las naciones. Por esa razón nosotros le podemos decir a un chino: hermano, si ha sido lavado con la sangre de Cristo, es nuestro hermano. Una chinita, nuestra hermana. Un africano o una africana, nuestro hermano, nuestra hermana. Nosotros como latinos, anglosajones, quien quiera que sea el ser humano, pero si ha sido lavado con la sangre de Cristo, entonces nuestra nacionalidad es de todas las naciones, y aparte nuestra ciudadanía está en los cielos. Octava diferencia. En cuanto a ministerio, hay una diferencia abismal. Israel no tiene ninguna actividad misionera actualmente. Inicialmente, cuando Dios trató con Israel, esa fue una misión que les encomendó, pero ellos fallaron rotundamente, porque el Señor les dijo: ustedes me son un cuerpo de sacerdotes. Es decir, con esa función sacerdotal ellos tenían que estar mediando entre Dios el Creador y la humanidad, porque esa es la función del sacerdote, estar trayendo las necesidades del pueblo a Dios. Por otra parte, nosotros como iglesia, nosotros tenemos una misión de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Ha visto usted alguna vez a un judío predicando a los que no son judíos? No, ellos se dan palabra, pero ellos solitos, porque ellos son cerrados. ¿Será porque son demasiado egoístas? No, porque ellos no tienen ministerio misionero, no tienen un evangelio que compartir, no tienen buenas nuevas que darle a la gente. Solamente son ellos cerrados. Pero por otra parte, nosotros como iglesia sí tenemos una misión,
Por ejemplo, la gran comisión como la conocemos en las Santas Escrituras, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso el Evangelio de Jesucristo se predica donde hay un ser humano, donde sea, donde permiten y aún donde no permiten. Es el caso de lo que se daba en décadas pasadas, la famosa cortina de hierro. Se le llamaba así porque era una cortina impenetrable. No permitían que se predicara el Evangelio de Cristo. La China comunista, es un delito llevar Biblias, es un delito predicar el Evangelio de Cristo en países bien cerrados, países musulmanes. Sin embargo, cuando entra un cristiano, aún a esas naciones se lleva el mensaje de Cristo el Señor. Es decir, nosotros tenemos un ministerio que tenemos que desarrollar. Los judíos no lo tienen. En cuanto a Cristo, para Israel, Él es el Mesías solamente, Emmanuel y Rey, cuando ya lo reconozcan a Él. Pero para la iglesia, el Señor, Cristo el Señor, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el esposo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Pero para los judíos no. En cuanto al Espíritu Santo, hay otra gran diferencia. Con relación a Israel, el Espíritu Santo vino momentáneamente sobre ciertas personas. En cambio, para la iglesia, bendito sea Dios, desde el momento que nosotros creímos de que Jesús es el Señor y de que Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y lo reconocemos como nuestro Señor, desde ese instante el Espíritu Santo viene y nos sella. Es lo que dice la Escritura. Con relación a esto, si nosotros nos movemos en las Escrituras, por ejemplo, si vamos al Salmo 23, el salmista decía de que nosotros somos parte del rebaño. Él decía: el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, David se ponía como una oveja. Y eso es lo que nosotros somos. El mismo David en otras partes dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, el Espíritu Santo viene y nos sella a nosotros. Pensemos por un momento, ¿cómo se reconoce cada cabeza de ganado? Se les pone un sello. Esta es parte del ganado de tal y cual persona. Ellos son los dueños de estos animales porque tienen su sello, tienen su marca, los han sellado, los han marcado. Cuando el Espíritu Santo, y es lo que nosotros esperamos, bendito sea Dios, cuando Cristo venga y antes de hacerse visible a todas las personas, recogerá a su gente, a su pueblo, a su iglesia, a su novia, los muertos en Cristo primero y después nosotros los que estemos vivos. Y el Espíritu Santo reconocerá a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Por el sello que Él puso en nosotros. El Señor dijo de que cuando viniera el Espíritu Santo estaría con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Es la gran diferencia. Si usted le pregunta a un judío: ¿es usted receptor del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está dentro de usted? No tienen ni idea, porque en la ley no era así. Si hablamos del principio de gobierno, otra diferencia. Israel tuvo el sistema de la ley de Moisés. Ese es el principio de gobierno. Tiempo atrás estuve hablando enseñando sobre lo que fue el Sermón del Monte, y llegamos a lo que se le llama como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿De dónde salió eso?
de la ley de gobierno del pueblo de Israel. ¿Se recuerda cuando el Señor fue apresado? ¿Qué hizo Pedro? Sacó su cuchillo y le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dijo: Pedro, guarda su espada en su vaina, porque el que a espada vive, por espada morirá. Con relación a nosotros, no nos basamos en la ley de Moisés para una forma de gobierno. Nosotros como iglesia tenemos el sistema de la gracia divina. Y es ahí donde nosotros necesitamos estar siempre pendientes. Lo que Dios nos dice en su palabra, lo que Dios nos manda es lo que nosotros tenemos que hacer. La ley de Moisés a veces quedaba un poco corta. Por ejemplo, el Señor les dice a sus discípulos: si alguien les quiere obligar a llevar carga 1 milla, la ley de César es, para los romanos, obligaban a los israelitas: llévenme esta carga. Por ley tenía que llevársela cargando 1 milla. El Señor dijo: no lo hagan así, vayan ustedes y hagan 2 millas. Al que te pida, que dice el Señor, dale. Al que pida de ti prestado, no se lo niegue, dáselo. Las grandes diferencias que existen entre lo que es el sistema de la gracia divina, y si nosotros tomamos que eso es lo que a nosotros nos rige y nos gobierna, les digo, sucederían cosas impresionantes. No tendríamos los problemas que estamos viviendo. Si nosotros vamos a Ucrania, ya hay sacerdotes, hacen su rito y todo. Vamos a Rusia, ya está también parte de la iglesia ortodoxa. ¿Pero qué están haciendo? Combatiéndose, matándose unos a otros. Gobiernos de Europa, supuestamente cristianos, y hay que meterle armamento y tropa para que maten a aquellos. Lo que dicen los gobiernos es lo que la gente se dedica a hacer. Lo más terrible es que los que determinan y empujan a la guerra son los que menos pelean. Y los que pelean son los que a veces ni siquiera saben por qué están peleando. Nuestro sistema de gobierno no es la ley simplemente de Moisés, aunque hay enseñanzas a las cuales nosotros tenemos que estar sujetos, pero por sobre todo a la gracia de Dios. La capacidad divina, diferencia entre Israel y la iglesia. La capacidad divina, Israel prácticamente no tiene capacidad divina. Con relación a la iglesia, la gran diferencia está en que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos una capacidad de Dios Padre por medio de su Santo Espíritu y nos capacita para todas las cosas. Por eso Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A los filipenses les llegó a expresar, aunque él estaba prisionero en una de las cárceles romanas, él les llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, una capacidad impresionante. El mismo Señor Jesús, cuando se despedía prácticamente de los israelitas y de su iglesia, podríamos decir que el Señor dio dos discursos de despedida. Para Israel, el discurso del Monte de los Olivos, o como se le llama, el discurso del Olivet. En Mateo 24, ahí es donde nosotros encontramos las señales del fin. Sucederá esto y esto y esto y esto y esto, y Israel tendrá que ser pasado por todo eso. En el caso del Evangelio según San Lucas, en cuanto a las señales del tiempo del fin, Lucas escribió y dijo: cuando estén ocurriendo estas cosas, lerguíos, es decir, párense derechos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Para nosotros la iglesia, el discurso en sí fue el de la gran comisión y de la promesa del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6,
en adelante dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les corresponde, no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero eso sí, aquí viene el discurso de despedida. Mire qué discurso, mire qué despedida más preciosa, más gloriosa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la gran diferencia entre Israel y la iglesia. A los israelitas no les está permitido entrar a la casa de alguien que no sea israelita. En cambio nosotros, el Señor nos manda: métanse donde sea, hasta lo último de la tierra. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y versículo 12, atención: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban: primero Pedro, 2 Jacobo, 3 Juan, 4 Andrés, 5 Felipe, 6 Tomás, 7 Bartolomé, 8 Mateo, 9 Jacobo hijo de Alfeo, 10 Simón el celote, 11 Judas hermano de Jacobo. Faltó uno, ¿verdad? Porque eran 12. Faltó Judas Iscariote, pero ella se había ahorcado. Versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dos discursos de despedida totalmente diferentes. En cuanto a la promesa del retorno de Cristo, aquí también tenemos una diferencia. Para Israel, Él vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Pero para nosotros, la iglesia, Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, vendrá con el fin de llevarnos con Él. Por eso Pablo dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros. En cuanto a posición delante de Dios, Israel es su siervo. Por otra parte, la iglesia se compone de miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, gente errante, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Número 16. En cuanto al reino terrenal de Cristo, Israel es súbdito. La iglesia, podríamos decir que nosotros vamos a estar como desarrollando cierta clase de gobierno juntamente con Cristo. Es decir, que vamos a estar gobernando con Él. A los mismos discípulos les dijo: ustedes van a gobernar al pueblo de Israel. En cuanto a sacerdocio, Israel tuvo un sacerdocio, los hijos de Leví solamente. Eran los únicos que podían estar dentro del templo ministrando, sirviendo, preparando, entregando a Dios las ofrendas del pueblo, sacrificando un cordero pascual una vez al año, y una vez al año el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. Eso era el sacerdocio en el pueblo de Israel. En cambio, la gran diferencia del sacerdocio con la iglesia es que todos nosotros somos un sacerdocio. Pedro dice de que hemos sido hechos
sacerdotes, reyes y sacerdotes. Lo mismo se menciona en Apocalipsis. En cuanto a matrimonio, Israel fue una esposa infiel para Dios el Padre. La iglesia es la esposa de Cristo. Bendito sea Dios. Por eso esperamos las bodas del Cordero. Cuando el Señor nos levante, aleluya, ya se va a celebrar esa gran boda. Y los que van a estar sirviendo y viendo de que todo esté listo, ángeles. ¿Usted imagina esa boda? No va a haber gente allí que va a estar un mayordomo con una mano atrás, otra adelante, un mantel aquí tirado en el brazo. No, ángeles son los que van a estar sirviendo. En cuanto a los juicios, Israel debe de enfrentarse a los juicios de Dios sobre la tierra. Pero la iglesia es librada de todo juicio. Y finalmente, la posición en la eternidad. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. Aquellos que hayan pasado por la gran tribulación y hayan reconocido directamente el sacrificio de Cristo, y les tocará que rendir sus vidas totalmente a Dios y lo pagarán bien carísimo. Por otra parte, la iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. Y esa es la gran diferencia, una de las diferencias tantas que hay entre Israel y la iglesia. Por esa razón, podemos considerar de que la gran tribulación es un trato directo de parte de Dios con su santo pueblo de Israel, pero no con la iglesia. Y no es que uno tenga miedo. Yo recuerdo de que cuando estaba saliendo del colegio bíblico, terminando mis estudios, me tocó que ir y conversar con un panel de 3 pastores del movimiento en aquel entonces conocido como las Asambleas de Dios en Australia, y me empezaron a hacer preguntas teológicas bien difíciles, pero todo el conocimiento estaba bien calientito aquí en la frente, estaba todavía saliendo del colegio bíblico, y finalmente me dijeron: ¿tiene alguna pregunta? Y yo les dije: sí, quisiera hacerles una pregunta a ustedes 3. Me dijo: sí, diga. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Y se miraron el uno al otro. ¿O pasará la mitad? ¿O no la pasará? Recuerdo que uno de los pastores, ahora es el encargado de plantar iglesias en nuestro estado, acá en Victoria. Él me dice: ¿y usted qué cree? Yo creo, según lo que me han enseñado, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y otro me dice: ¿y qué tal si tenemos que pasar? No le estoy diciendo de que vamos a pasar, pero ¿qué tal si la iglesia tiene que pasar? Le dije: bueno, si tenemos que pasar, el Señor nos saca adelante. Y me dijo: sí, van a ser solo 7 años. Y le dije: lo único que van a ser los peores 7 años de toda la historia. Unos piensan que sí, otros piensan que no, y otros piensan que quizás a la mitad. Pero hay una diferencia enorme entre Israel y la iglesia. Que Dios les bendiga grandemente. Y sabe, nos vemos el otro miércoles en el estudio de la bendita y santa palabra de Dios. Mis cariños, mis buenos deseos, y que Dios les bendiga grandemente a usted y a su familia. Familia en los Estados Unidos de Norteamérica, en El Salvador también, muchas bendiciones para ustedes allá donde nos están viendo, y para todos los hermanos en la fe donde quiera que nos vean, muchas bendiciones. Hasta luego.